Buenos días, hoy con mis compañeras Katherine Anduesa, Marian Villarreal, Sara Castellano y mi persona, Fiora Antiveros, vamos a hablar sobre la comunicación oral. Y yo hablaré sobre qué es la comunicación oral. Es la transmisión de información entre personas mediante el habla y un idioma compartido, siendo hemífera directa y apoyada por gestos. Es fundamental para la interacción social y profesional, permitiendo un intercambio rápido de ideas y retroalimentación inmediata, clasificándose de formas espontáneas o planificadas. En conclusión, para mi persona, la comunicación oral vendría siendo como el intercambio de mensajes que tiene un emisor y un receptor, utilizando la palabra hablada. Y es esencial para la interacción social, la resolución de conflictos y para el trabajo en equipo. ¿Qué es la comunicación denotativa? Es el uso del lenguaje hablado con su significado literal, o sea, directo, tal como aparece en el diccionario, y se caracteriza por ser precisa y universal, eliminando todos los dobles sentidos o emociones para asegurar que el mensaje se entienda de tal manera. Mientras que la comunicación oral connotativa es el uso subjetivo y figurado del lenguaje hablado, donde las palabras transmiten emociones, sentimientos o significados culturales añadidos en lugar de su definición literal. Es común en conversaciones informales, refranes, literatura y publicidad, dependiendo del contexto. Como por ejemplo podría ser estrella, mientras que en el denotativo podría ser la estrella brilla en el cielo, en el connotativo puede ser ese actor es como una estrella de cine, que quiere decir que es un famoso, no una estrella literal. Buenos días, mi nombre es Caterina Enduesa. El tema que les voy a hablar hoy son cuáles son los niveles lingüísticos de la comunicación, características de un buen orador ideal y las condiciones para que se logre tener una buena comunicación. Los niveles lingüísticos de la comunicación se dividen principalmente en el análisis de los sonidos, la estructura de las palabras y la organización de las oraciones. Nivel 1. Fonético-fonológico. Este nivel se centra en los sonidos de la lengua, los cuales pueden cambiar por factores internos, facilidad de particulación, o externos, influencia de otras lenguas. Fonética. Estudia la producción y percepción física de los sonidos. Experimental. Cuantifica datos físicos de las ondas sonoras. Articulatoria. Describe que los órganos orales se intervienen y cómo se posicionan para generar el sonido. Acústica. Analiza la onda sonora como un sistema de emisión y recepción de datos. Fonología. Estudia los fonemas desde un punto de vista abstracto o mental, analizando cómo se funcionan los sonidos dentro del sistema de una lengua. Nivel 2. Morfológico. Se encarga del estudio de la estructura interna de las palabras y cómo se construye a partir de las unidades mínimas de significado llamadas monemas. Unidades básicas. Lexema. Raíz. Aporta el significado pleno. Conceptos como nombres o verbos. Morfema. Aporta el significado gramatical, género, número, prefijo y conjugaciones. Tipo de morfología. Flexible. Estudia las variaciones de una palabra como la conjugación verbal, sin cambiar su esencia. Léxica. Se ocupa de la formación de nuevas palabras mediante procesos de derivación y composición. Nivel 3. Sintáctico. Estudia cómo se combinan las unidades lingüísticas para desempeñar una función y formar oraciones con sentido. Nivel 3. Sintáctico. Estudia cómo se combinan las unidades lingüísticas para desempeñar una función y formar oraciones con sentido. Función sintáctica. Es el rol que cada elemento cumple en relación con los demás dentro de un contexto. Sujeto, predicado y complementos. Sintaxis. Analiza la combinatoria en dos escalas, la suboracional, que son los sintagmas, y la oración, que son las relaciones de signos que forman la unidad gramatical superior. Recursividad. Es la propiedad que permite crear un número infinito de mensajes y encajar unas estructuras dentro de otras a partir de reglas limitadas. ¿Cuáles son las características de un buen orador ideal? Confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo es clave para cualquier orador,
Esto se debe a que a la hora de enfrentar a una multitud, una persona segura de sí misma inspirará más respeto y captará con mayor facilidad la atención del grupo. Para transmitir confianza, un orador debe hablar con un buen tono de voz, sin demostrar vergüenza, y debe manejar un buen lenguaje corporal abierto. Preparación. Un buen orador debe dominar muy bien el tema sobre el cual hablará. Sin una buena preparación, es difícil que sus argumentos sean convincentes y que puedan anticiparse a las preguntas que puedan surgir. Además, su conocimiento sobre el tema le permitirá sostener un discurso fluido y consistente que se gane la confianza de la audiencia. Dicción y vocabulario. La manera de hablar es otro factor clave. Para una buena oratoria, las palabras se deben pronunciar de forma clara y correcta, con una modulación distintiva de cada consonante y vocal, para garantizar que sean comprendidas por la totalidad de la audiencia. Ritmo y dinamismo. La exposición de un buen orador debe ser dinámico, pero no arrolladora. Esto significa que debe conservar la atención del público en todo momento. Para eso puede emplear diferentes recursos, como digresiones, el apoyo de herramientas visuales o audiovisuales, o simplemente la variación de su lugar sobre el escenario. Control de la gestualidad. La gestualidad, tanto del rostro como del cuerpo, es un elemento de la comunicación que a menudo se escapa del manejo consciente. En este sentido, puede traicionar el mensaje que se dice. Por ejemplo, un gesto de ironía al referirse a terceros puede relevar antipatías ocultas que no se desea transmitir en el mensaje. Escucha activa y adaptabilidad. Si bien el orador debe mostrarse convencido y firme a sus posiciones, también debe saber escuchar las opiniones, las preguntas y los comentarios de la audiencia y respetar a aquellos que disienten de sus opiniones. Empatía. Un buen orador es capaz de conectar a su audiencia por medio de la empatía, creando cercanía y pasión. Un buen orador, la pasión se le nota al flor de piel. No necesita aparentar, sino que su mensaje es cargado de esa emoción que solo tienen los que van a disfrutar del tema. Por eso es muy importante que el orador conecte con lo que va a decir, lo crea, pues de esa manera puede transmitirlo con mayor facilidad. ¿Cuáles son las condiciones para que se logre tener una buena comunicación? Que la comunicación sea buena es esencial para que puedan establecer relaciones entre las personas. Esta condición toma relevancia al considerar que cualquier sociedad, empresa, institución o equipo es el resultado de la unión de varias personas. De esta manera, para lograr que un grupo de individuos funcione, debe haber una comunicación idónea. En vista de que la buena comunicación puede tener como finalidad entretener, informar, persuadir o expresar, necesita contar con las siguientes características para cumplir cualquiera de sus propósitos. Ser clara. El mensaje a transmitir debe ser claro, entendible y directo para que la idea sea captada fácilmente sin que haya esfuerzos adicionales de la interpretación. Tener concisión. Es necesario que la información sea precisa para lograr atraer la atención del receptor, evitando que se extienda demasiado y deje de ser concreta. Demostrar respeto. Al compartir un mensaje, es posible que los receptores estén de acuerdo, por lo que se requiere considerar los puntos de vista de los otros. Escuchar activamente. Otra forma de respetar es tener la capacidad de prestar atención mientras la otra persona responde o da su opinión
sin ignorar lo que dice, perdón. Ser coherente. Cuando se comunica un mensaje, es esencial seguir un orden de lo que dice, dando sentido a las ideas y evitando tocar temas que no se relacionen. Comprender el lenguaje no verbal. Los gestos y las posturas corporales también comunican. Por ello, hay que ser consistente entre lo que se dice y lo que se expresa el cuerpo. Ser natural. Transmitir un mensaje de manera natural repercute directamente la confianza del interlocutor. Las palabras rebuscadas pueden tender a confundir. Demostrar un conocimiento. Al desarrollar un tema es necesario conocer de lo que se habla a profundidad, demostrando que si tienen nociones para generar interés en otras personas. Ser relevante. Para ser interactiva, la comunicación debe tener relevancia y ofrecer temas de interés para ambos. Esto se logra al conocer un poco sobre la otra persona. Demostrar empatía. Esta característica es elemental, ya que es muy importante tener la capacidad de identificar los sentimientos de las personas para entenderlos y respetarlos. Buenos días, mi nombre es María Villarreal. Los temas que voy a hablar son las características de la organización del discurso y los problemas del habla y de la comunicación. ¿Cuáles son las características para la organización del discurso? La organización del discurso no es una simple disposición de palabras, sino una arquitectura lógica diseñada que garantiza que la información sea transferida sin distorsión. Para que un discurso sea considerado como tal, debe cumplir con principios fundamentales que rigen su estructura y contenido. El primer principio es la coherencia como eje lógico. La coherencia es la propiedad interna que permite que el discurso sea percibido como una unidad con sentido. Esta se divide en dos niveles críticos: la coherencia global, que asegura que cada apartado del texto contribuya a un tema central único, y la coherencia local, que establece relaciones lógicas entre las oraciones. Un discurso coherente permite que el oyente o lector siga un hilo conductor sin lagunas de información. El segundo principio es la cohesión y el entramado lingüístico. Mientras la coherencia es mental, la cohesión es la manifestación física del orden a través del lenguaje. Se define como el conjunto de mecanismos gramaticales y léxicos como conectores, pronombres o sinónimos que vinculan las partes del discurso. Estos actúan como puentes que guían al receptor de una idea a otra, eliminando la fragmentación y permitiendo que el discurso fluya de manera orgánica. El uso correcto de marcadores discursivos de ordenación, oposición o consecuencia es lo que distingue a un orador profesional. El tercer principio es la adecuación al contexto comunicativo. La organización de un discurso debe ser flexible y adaptarse a la situación. La adecuación es la capacidad de ajustar el registro, el tono y el nivel de tecnicismo según el público objetivo y el propósito. El propósito puede ser ya sea informar, persuadir o instruir. El cuarto principio sería la progresión temática y la jerarquización. Un discurso organizado debe avanzar de manera estratégica. La progresión temática es la dosificación de la información conocida, que sería el tema, frente a la organización nueva. Una organización deficiente satura al oyente con datos nuevos sin base previa. O por el contrario, se vuelve redundante. Esto se complementa con la jerarquización, que es la capacidad de priorizar los argumentos según su relevancia, asegurando que los puntos de mayor impacto ocupen los lugares de mayor atención en la estructura. Como quinto principio, tendríamos la precisión lexical y concisión expresiva. Finalmente, la organización discursiva se fundamenta en la optimización del mensaje. La precisión garantiza el uso de términos exactos y rigurosos, eliminando cualquier ambigüedad que pudiera inducir errores de interpretación en el análisis de datos o reportes técnicos. Por su parte, la concisión busca la brevedad sin sacrificar la integridad de la información. Un discurso bien estructurado identifica y elimina los elementos accesorios para resaltar lo esencial. Esto permite que el mensaje mantenga su contundencia, asegurando que el receptor capte las ideas de manera inmediata y profesional. ¿Cuáles son los problemas del habla y de la comunicación?
Para definir los problemas del habla y de la comunicación es fundamental establecer primero una distinción. Mientras que los problemas del habla se refieren a la ejecución física y motora, los problemas de la comunicación abarcan procesos más amplios, incluyendo la capacidad social y cognitiva de intercambiar mensajes. Cuando hablamos de problemas del habla, nos referimos específicamente a la dificultad para producir los sonidos de forma física. Esto incluye desde las dislalias, que son errores comunes al pronunciar ciertos sonidos, hasta las diglosias, que ocurren cuando hay una causa física en la boca, como en el paladar o en la lengua. También entran aquí los problemas de ritmo, como la tartamudez o cuando la voz se ve afectada por nódulos o mala respiración. En casos más complejos de origen neurológico, el cerebro puede tener problemas para enviar las órdenes correctas a los músculos, lo que causa que el habla suene arrastrada o que la persona no logre coordinar los movimientos necesarios para formar las palabras. Por otro lado, los problemas de la comunicación van mucho más allá de la pronunciación. Tienen que ver con cómo entendemos y armamos los mensajes. Una persona puede pronunciar perfectamente, pero tener dificultades para estructurar frases con sentido o para comprender lo que otros le dicen. Aquí también es clave la parte social o pragmática. Saber cuándo es nuestro turno de hablar, entender un chiste, el sarcasmo o leer el lenguaje corporal de los demás. En este grupo también incluimos situaciones donde la comunicación se bloquea por ansiedad, como el mutismo selectivo, o por condiciones más amplias como el autismo o lesiones cerebrales que borran el código del lenguaje, como las afasias. Mi nombre es Sara Castellano. El día de hoy les hablaré de cuál es la importancia de hablar bien. Hablar bien es fundamental para el éxito profesional, las relaciones interpersonales y la autoestima. Permite una comunicación clara que evita malentendidos, fomenta la empatía y aumenta la capacidad de influencia. Al expresar con precisión, orden y fluidez, se proyecta una imagen de confianza y competencia que abre mejores oportunidades. Además, el autodiálogo positivo mejora la salud mental y la resiliencia personal. Comunicación efectiva garantiza que el mensaje sea comprendido, evitando conflictos innecesarios y facilitando la resolución de problemas. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del orador y definir? Los objetivos fundamentales del orador son informar, persuadir, entretener e inspirar, con el fin último de conectar genuinamente con la audiencia y generar un impacto duradero. Estos pilares se apoyan en la congruencia entre el mensaje, el lenguaje corporal y la intención moral. Informar, transmitir conocimientos, datos o hallazgos de forma clara y organizada para que la audiencia comprenda un tema específico. Persuadir, conocer al público para que adopte una postura, cambie una opinión o tome una acción determinada. Entretener, captar la atención del público a través de un relato ameno, permitiendo que la audiencia disfrute de la experiencia y se conecte emocionalmente. ¿Qué características debe cubrir una exposición oral? Una exposición oral efectiva es una presentación estructurada que busca transmitir información de manera clara, objetiva y dinámica ante una audiencia. Para que cumpla su propósito debe cubrir características fundamentales que van desde la organización del contenido hasta el dominio del lenguaje no verbal. Estructura definida. Debe seguir un orden lógico compuesto por una introducción para captar atención, desarrollo donde explican las ideas principales y una conclusión, resumen y cierre. Claridad y conclusión. La información debe ser precisa y fácil de entender, evitando rodeos innecesarios para mantener el enfoque objetivo principal.